La conformación del reino de Dios. Y vamos a leer acá primero de Crónicas 29, 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y aquí en Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, que quiere decir un reino sin fin, y su señoría de generación, su señorío de generación en generación. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias, Señor amado, por tu reino, Señor. Ya sabemos que, Señor, el propósito de tu venida próxima es unificar el reino. El propósito, Señor, es que tú vienes como Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito es que todos los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, nuestro Señor. Todos los reinos del mundo, Señor. Y que el reino de Satanás va a ser destruido. Señor, muchas gracias por tenernos ahí dentro de la lista de los reyes, Señor, porque siempre compartes todas esas bendiciones con nosotros, haciéndonos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, para poder reinar contigo, Señor, por hacernos reyes, Señor, por darnos ese privilegio, por dignificarnos, Señor, a través de esa realeza. Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno, que se quede ahí tu palabra, Señor, que produzca fruto, que seamos oidores y hacedores de tu palabra siempre. Que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón. Muchas gracias, Dios soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, aquí vemos nosotros que es del Padre Celestial todas estas bendiciones, todas estas características, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, el reino. Que todo eso es del Padre, porque dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia. Pero que el Señor, cuando Jesucristo va ante el Padre, que tiene un libro, porque esto está conformado, todas estas características conforman el libro, la magnificencia, el poder. Y cuando Jesucristo como Cordero está de pie, Él es el único digno de ir a tomar ese libro. Es del Padre, pero y el Padre se lo entrega a Jesucristo. Porque aquí nos habla acerca de esas 7 características también en Apocalipsis 5:12. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. Porque ahí hablaba, decían que nadie era digno ni en el cielo ni en la tierra de abrir el libro, ni siquiera de leerlo ni desatarlo. Pero el único digno fue el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Y aquí dice en Apocalipsis 5:12 que, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Y allá dice pues que el libro, pero dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y el reino. O sea, aquí en Crónicas dice que todo esto es del Padre Celestial. Pero aquí en Apocalipsis 5:12 dice que el único digno de tomar ese libro, que tiene 7 características muy importantes, y es el poder, las riquezas, que esto solamente Jesucristo era digno de tomar. Es muy importante saber cómo está conformado el reino de Dios. Es necesario saber cómo es que, cómo está estructurado, cómo está conformado, cómo la palabra de Dios lo declara y cómo Jesucristo nos lo enseña en sus parábolas, nos está enseñando toda la naturaleza del reino.
Es muy importante conocerlo, la estructura, la conformación, porque así como un país o una nación está conformada por un presidente, por un vicepresidente, por gobernadores, por ministros, por una constitución, por un territorio sin límites, por ciudadanos, por una cultura. Esa cultura abarca el idioma, el vestido y otros aspectos. De igual manera, nosotros debemos de saber que el reino de Dios está constituido más o menos de una manera igual, y que la iglesia hace parte de ese reino, y es importante también conocer nuestras responsabilidades y nuestros derechos que tenemos dentro de ese reino, como partes o como miembros de ese reino de Dios. Como les decía, que un gobierno o un reino está conformado por habitantes, por una constitución. Nosotros necesitamos conocer, como miembros o ciudadanos del reino, nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros derechos. Ahí dice en 1 de Crónicas 28, 11 al 12, que son de Dios Todopoderoso, que son el reino, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, y que Él está por encima de todos los reinos del mundo, aún del reino de Satanás. El Señor que está por encima aún de ese reino. Ese reino, recuerden que fue dividido, el reino de Dios fue dividido por Satanás cuando él se rebeló y conformó su propio reino. Ya eso lo hablamos la clase pasada. Pero Jesucristo viene a destruir también ese reino de Satanás. Jesucristo viene a unificar el reino de Dios como estaba anteriormente, que no había sino un solo reino, era el reino de Dios, y Dios gobernaba sobre todos. Ahora ya vienen los reinos del mundo, los reyes y los reinos, y empiezan a gobernar sobre cada país, sobre cada nación. Entonces lo más importante aquí, lo que uno ve es que Cristo es el que va a gobernar, porque todos esos reinos del mundo vienen a ser de Él. Y dice aquí en Pablo, en 1 de Corintios 15, 24 al 28, luego el fin ya, estos tiempos postreros, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí está hablando también acerca de esas características de dominio, de autoridad, de poder o potencia, porque preciso es que Él reine, preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Cristo reine. Y todos los enemigos, incluyendo a Satanás y a todos esos reinos o reyes que se levantan en contra de Él, como lo ve uno aquí en Apocalipsis capítulo 19, que Él vence a todos esos reyes, y que el Padre manda a celebrar una cena, y los participantes, los invitados, van a ser las aves del cielo y las fieras del campo, que van a comer carne de reyes, que van a comer carne de caballos, carne de jinetes, carne de fuertes. Jesucristo viene a vencer todos esos y a unificar el reino de Dios. Viene a vencer todos esos reinos, a unificarlos. Todos esos vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Dice Apocalipsis 11:15. Entonces es muy importante saber la historia o conocer el futuro. Saber la historia y conocer el futuro también de lo que va a acontecer. Por eso yo he dicho, es importante que nosotros nos preparemos para ser participantes de ese reino, para que estemos gobernando acá sobre la tierra, que ya también, como les he dicho en algunas oportunidades, y lo acabo de decir ahí en la introducción, que el enemigo va a ser suelto y va a salir a engañar y a hacer ofrecimientos, como se los hizo a Jesucristo allá cuando lo llevó al monte alto en Samaria, donde la mujer samaritana le dice: ¿dónde es que se debe adorar? ¿En este monte o en Jerusalén, en el templo? Jesucristo le dice que ni en el monte ni en Jerusalén, que el Señor hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero Él fue llevado a ese monte en las tentaciones, y el enemigo Satanás le ofrece los reinos del mundo.
y la gloria de ellos. Pero también les he dicho que no es la forma como el Señor va a tomar esos reinos, sino que es a la manera de Él y no a la manera del enemigo, y que Él va a destruir todos esos reinos. Sí, dice el 26 de 1 Corintios 15 que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo se sujetará al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Jesucristo, después de que venza aún la muerte, que la muerte todavía no ha sido vencida, o el Señor la venció a manera personal cuando resucitó, murió en la cruz y resucitó. A manera personal ya la venció y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero ahora viene es a vencerla definitivamente, es decir, a hacerla desaparecer. La muerte desaparece, la muerte ya no existe. En la resurrección postrera, cuando Cristo Jesús en su resurrección destruya la muerte por completo, entonces nosotros resucitaremos con Él. Aquellos que morimos con Cristo resucitaremos primero con Él. Y esa es la esperanza de vida, esa es la esperanza que tuvieron los apóstoles, y fue uno de los motivos por los cuales ellos dejaron de tener temor, porque ellos sabían que si morían de todas maneras iban a resucitar. Y ustedes ya saben cómo es la historia de la resurrección de los 24 ancianos cuando resucitaron allá, que muchos santos fueron vistos en Jerusalén porque resucitaron, que ahí estaba Abraham, que estaba en el paraíso, allá en el seno donde Jesucristo descendió. Pero después, ya ustedes saben pues todo, porque ya les he explicado cómo el Señor llevó cautiva esa cautividad y llevó al cielo, y muchos santos fueron vistos en Jerusalén a la resurrección de Cristo Jesús, donde los sepulcros se abrieron. Y santos del Antiguo Testamento, Abraham, Noé, profetas, patriarcas, ellos resucitaron. Son los 24 ancianos los que están sentados allá en el trono del Señor adorándolo, juntamente con los 4 seres vivientes. Pero ahora ya no van a ser solamente ellos, sino que ahora va a haber una resurrección de los que realmente tengan a Cristo en su corazón y hayan muerto con Cristo en su corazón. Por eso es muy importante ser cristianos. Es muy importante porque si uno es cristiano y tiene a Cristo en su corazón, en el momento de morir tenemos el sello de la resurrección, el sello que el Espíritu Santo coloca en nosotros para la vida eterna. El Espíritu Santo nos ha sellado con su presencia divina para que cuando nosotros muramos resucitemos, porque morimos con el Señor en nuestro corazón. Los que mueren con Cristo resucitarán primero, en ese orden de resurrecciones. El reino de Dios se manifestará plenamente acá en la tierra cuando Cristo haya suprimido todo dominio. Dice ahí Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí es donde se va a manifestar el reino de Dios plenamente aquí en la tierra, aun cuando de una manera definitiva, como les dije, destruya la muerte, porque dice que el postrer enemigo, que es la muerte, también será destruida. Yo he dicho siempre que la muerte también se muere, y lo he dicho porque es que la muerte y el Hades van a ser lanzados en el lago de fuego. La muerte, que es considerada como un espíritu, la muerte es considerada como un espíritu, el espíritu de la muerte, que algunos lo pintan como una calavera con una hoz. Y también ese espíritu va a ser destruido, va a ser lanzado en el lago de fuego con el Hades, y ahí es cuando la muerte desaparece completamente. Aún personas van a querer morirse cuando venga el juicio y no van a morir. No van a morir, dice la palabra de Dios.
¿Cómo podemos definir el reino? Que ya también lo definí hace 8 días. Y es un territorio habitado por muchos habitantes, un territorio ocupado más bien por muchos habitantes, los cuales están gobernados o sujetos a un rey o a un monarca o a un presidente, y están determinadas o están manejados por algunas leyes, por alguna constitución. Es así podemos definir el reino de Dios. Todos los países, todas las naciones tienen a un presidente, tienen a una máxima autoridad y están gobernados o regidos por unas leyes o por una constitución. Así se define el reino de Dios. Y el significado del reino de Dios es que es una teocracia, y teo ya sabemos que es Dios, y cracia ya sabemos que es gobierno. Entonces es el sistema de gobierno escogido por Dios para regir la creación, para regir los ángeles, para regir a los hombres, para regir a todos. Es el sistema a través de la teocracia. Claro que para estos tiempos finales, la teocracia o el gobierno de Dios o el reino de Dios, muchos no lo van a querer, más bien van a querer ser gobernados por ellos mismos. Eso se llama autocracia, gobernarse ellos mismos, no teocracia sino autocracia. El gobierno del hombre por el hombre, eso es lo que quieren siempre, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que estaba siendo gobernado o reinado por Dios, porque Dios los había escogido para gobernarlos, para reinar sobre ellos. Ellos le pidieron a Samuel que les dieran a un rey como lo tenían todas las naciones, y le nombraron al primer monarca que tuvo el pueblo de Israel, que fue a Saúl, y les fue muy mal con ese tipo de gobierno o con ese gobernante que por haberse rebelado contra Dios, por no haber obedecido a Dios, dice que el Espíritu salió de él. Y cuando Dios no está en nuestra vida, lo que entra a la vida de uno es un temor muy grande, porque uno ve que la protección de Dios no está con uno. Eso le pasó a Saúl. El Espíritu Santo salió de él, le entró un espíritu que lo atormentaba y entró en gran temor. Y eso es muy importante para el congreso de jóvenes que van a tener hoy, que se llama el lugar secreto. Cuando uno no está bajo la cobertura de Dios, cuando Dios no está obrando en la vida de uno, cuando la presencia de Dios no es plena en nuestra vida, entra un gran temor, hay inseguridad. Y por eso es que Él dice que no tendremos temor ni al terror nocturno, ni a saeta que vuela de día, que pueden caer a nuestro lado 1000, pueden matar a nuestro lado a 1000, al otro lado pueden matar a 10,000, pero a nosotros nada nos tocará, porque hay una seguridad, hay un lugar seguro, porque estamos morando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ese es el lugar seguro. El lugar seguro es ese. Para los jóvenes que escogieron ese palabra rema de Salmo 91, y le entró un temor a Saúl, que cuando salió ese gigante, ese paladín, el pueblo de Israel estaba lleno de temor como estaba Saúl, y empezó a hacer una cantidad de ofrecimientos y de promesas, a decir: el que lo venza le daré a mi hija. El que lo venza no pagará impuestos, su familia no pagará porque ellos tenían que pagarle tributo por eso el Señor le dice: miren cómo les va a ir de mal, les va a tener que pagar tributo a ese monarca, a ese rey. Es que muchas personas que no quieren ser gobernadas por el Señor, este pueblo de Israel se cansó de que Dios reinara sobre ellos y esa protección que Dios les tenía tan especial, pero al verse ya sin protección, al Señor salir de ellos, entran los temores. La gente es temerosa cuando no tiene a Dios. Cuando uno siente que Dios está con uno está tranquilo. Así es en el lugar más peligroso, pero uno está tranquilo y seguro. Y hay un salmo, me parece que es el Salmo 128, donde dice que el Señor cumplirá los propósitos en nuestra vida.
Es decir, que somos inmortales, nada nos puede pasar, así estemos en el lugar donde estemos, hasta no cumplir los propósitos de Dios en nosotros, hasta que no llevemos a cabo el propósito de Dios que tiene con cada uno. Por eso Jesucristo estaba tranquilo. Él tenía que cumplir el propósito de Dios. Dios lo había comisionado para venir a morir en la cruz y redimir al mundo. Él no podía morir de otra manera. Así trataran de apedrearlo, trataran de hacerle cualquier cosa, no podían, porque el Señor sabía que Él tenía un propósito que cumplir, una misión que cumplir, que la cumplió en la cruz cuando dice ya todo está consumado. Pero así ocurre con nosotros. Y por eso podemos estar tranquilos, porque el Señor está con nosotros y tiene un propósito, y eso nada, de ninguna otra forma nos puede quitar la vida. Yo pienso que el fin, Pablo sabía cuándo era el fin de él, inclusive les predicaba y la gente lloraba. Pero el fin, y que para mí es un privilegio, uno morir predicando de Cristo. Uno predicar de Cristo. Y que le quiten la vida a uno, como les pasó a los apóstoles. Todos ellos fueron mártires, todos predicaban a Cristo. Juan estaba en la isla de Patmos, estaba preso por predicar a Cristo, por testificar de Cristo y hablar de la palabra de Dios. Él mismo lo expresa ahí en Apocalipsis. Es decir, todos ellos fueron, pero Juan tenía una promesa y él sí murió, fue de anciano. Hay 13 bases sobre las que está conformado el reino de Dios. 13 bases. Estamos hablando de la conformación del reino, que cómo está conformado el reino de Dios, y que lo colocamos a las naciones o los países como un ejemplo de cómo están conformados ellos, con una máxima autoridad que es el presidente, con un vicepresidente, con gobernantes, con ministerios, con un ejército. También hace parte de la conformación de una nación o de un país. Entonces, 13 bases. ¿Cómo es que está conformado el reino de Dios? Primero, por un rey que es como el presidente, como es el Señor de todos los señores, un rey de reyes, un rey inmutable, porque estas 13 características o bases fundamentales, ¿cómo es que están conformados el reino de Dios? Empiezan por una I para que no se les olvide. Y el primero es un rey inmutable. Dios, nuestro Padre Celestial, es soberano. Y Él es un inmutable porque Dios no tiene variedad, porque no cambia. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Y Él es excelso. Es decir, está sobre los otros reyes y sobre los otros reinos. Reyes y reinos. Inicialmente habían muchas monarquías, había muchos reinos y muchos reyes. En los tiempos de Israel, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que, por ejemplo, el rey Nabucodonosor destruyó al reino de Judá, y que todos eran conformados por reinos. Y por eso Apocalipsis y Daniel son libros de reinos, de imperios. Pero todos estos reinos han pasado. Los reinos y los reyes han pasado, pero el reino de Dios es inmutable. El reino de Dios no pasa nunca, siempre existirá. Nunca se acabará. El de Satanás sí se acaba. El Señor lo va a destruir. Pero el del Señor nunca se acabará. El último enemigo que se va a destruir es la muerte, y el que tiene el imperio de la muerte, el que tiene el reino de la muerte o el imperio de la muerte, que es Satanás. Pero todo eso va a ser destruido. Los últimos enemigos, que son estos, van a ser destruidos. Dios es un rey inmutable. Él no está sujeto a cambios. Él siempre existirá, siempre ha existido, porque no tiene principio ni fin. Siempre ha existido por los siglos de los siglos. Es desde una eternidad hasta una eternidad. Desde hasta. Siempre ha existido, siempre existirá. Dios es el rey del cielo y de la tierra. Dice aquí la palabra del Señor, que Él es el rey del cielo y de la tierra, que su trono lo tiene establecido en el cielo.
Dios estableció en el cielo su trono. Dice también el Salmo 103. Pero la tierra es el estrado de sus pies. Allá está el trono de Dios. Allá está Él sentado con su cetro, que es el cetro del rey, siendo alabado por todos. Pero ahí, aquel que está sentado en el trono y el cordero inmolado que está de pie, Él es el que va y toma el libro, lo que ya leímos, las características de ese libro. Porque ahí en 1 Crónicas 29 dice que tuyo es el reino, el poder, la gloria, la magnificencia, el reino, que todo es del Señor. Pero Jesucristo va y toma eso. Es decir, Dios como que el Padre le delega a Jesucristo, porque Él es el único digno, le delega esa autoridad y todas esas virtudes del libro que conforman el reino. Yo me puse a pensar ayer precisamente cuando estaba preparando el tema, que Satanás va a tratar de hacer lo mismo. Le va a delegar la autoridad a la bestia, le va a delegar el poder y la autoridad a la bestia, tratando de imitar a Dios, que le va a delegar a Jesucristo todo el poder, la magnificencia, todas estas virtudes, y que es Jesucristo con ese poder que puede ejecutar los juicios de Dios. Dios lanza juicios y Jesucristo es el que los ejecuta con los ángeles. Judas, que tiene un solo capítulo, habla ahí de Enoc, séptimo de Adán, fue Enoc. Él profetizó acerca de lo que ya ocurrió, no para un futuro, sino para un pasado. Dice: vino el Señor con sus santas decenas de ángeles a ejecutar los juicios. Es Jesucristo que le ejecuta los juicios. Satanás no puede destruir. Satanás puede destruir vidas, Satanás puede destruir hogares, Satanás puede destruir muchas cosas si la persona le abre puertas, pero él no puede lanzar juicios. Satanás no. Eso lo hace Jesucristo. Sí, es más, Satanás tiene que pedir permiso a Dios. Cuando fue a tocarle los bienes a Job, Dios le tenía un cerco, estaba cercado con una protección, y Satanás le dice: ¿y cómo no ha de temer Job a Dios en vano si tú lo tienes guardado, si hay un cerco de protección? Y el Señor le permite y dice: vaya, tóquele pues las propiedades, va, tóquele su salud, su familia, pero fue con permiso de Dios. Sí, porque Satanás no puede hacer eso a menos que la persona le abra puertas, pues. Entonces ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el primer fundamento sobre el cual está conformado el reino de Dios, con un rey inmutable que es nuestro Padre Celestial, que dice que en el trono, que Él está sentado en su trono y que Él gobierna desde el cielo. Dios, como el rey, hizo pacto con Israel, los escogió como gobernantes. ¿Saben qué es que Israel era una nación tan especial por Dios? Todavía, porque Dios ama a sus padres, ama a Abraham, pero es que Israel siempre ha sido muy idólatra, muy desobediente, siempre ha estado. Uno queda sorprendido y uno dice: pero ya Israel ya tuvo que haber cambiado con todo lo que le ha ocurrido, todo eso, como ha sido atacado por otros imperios, por otras naciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pero es que uno se queda sorprendido, porque mire que hace algunos añitos atrás que estaban celebrando una fiesta, como fueron por allá y colocaron a Baal, colocaron por a un Buda, y estaban allá en esas fiestas cuando descendieron los de Hamas allá en esos ¿cómo se llama eso? Como en esos que se tiran por parapentos, se tiran allá y los atacan por cielo, por tierra y por mar. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Israel ha sido tan desobediente. Están en esas fiestas paganas, cuando están celebrando una fiesta de Israel. Es que las fiestas de Israel hay que honrarlas, hay que celebrarlas, pero ellos les mezclan mundanalidad.
y por eso les ocurre lo que les pasó. Pero bueno, de todas maneras el Señor tiene misericordia con ellos y ellos van a entrar nuevamente en esclavitud. Todos estos países se están levantando en contra de ellos, en contra del pueblo de Israel, todas las naciones, todos los países, la ONU, que está conformada por 195 países, todos quieren destruir a Israel. Y a la final, pues, nos van a atacar y ellos entran en esclavitud, pero ahí viene Jesucristo a liberarnos. Ahí viene en su caballo blanco, como dice, y ellos le van a decir: Hosana al Hijo de David. Señor, sálvanos de esta opresión. El Señor nos va a salvar. El Señor siempre está en su misericordia. Bueno, la segunda base sobre el cual se compone el reino de Dios es con un rey invencible que es Cristo, como el vicepresidente. Es Jesucristo, que también hace parte del reino de Dios, un rey invencible. Porque Apocalipsis 17:14 que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que estamos con Él, somos llamados elegidos y fieles. Qué tan importante la fidelidad. Como el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte, y yo los coronaré, yo les daré la corona de la vida. Pero sean fieles. Es que tanta infidelidad. Y aquí nos dicen que nosotros somos llamados escogidos y fieles del Señor. ¿Ah? Qué bendición, que el Señor nos elija para que reinemos con Él. Tenemos que ganarnos. Yo les dije a ustedes cuál es la manera: usando las llaves del reino y permaneciendo en ese reino, porque algunos se dejan arrebatar el reino, algunos se lo dejan quitar. Saúl se lo dejó quitar, pero nosotros no podemos dejarnos quitar, arrebatar el reino de Dios. Si ya estamos viviendo en Él, ni por ofrecimientos. Por eso les recalco y les digo que en ese tiempo milenial, cuando estemos reinando con Cristo acá en la tierra, el enemigo será suelto y saldrá a engañar. ¿A quién? Pues a los que estamos reinando, a Goy, a Magog, y a los que estemos reinando, haciendo ofrecimientos. El mismo ofrecimiento que le hizo a Jesucristo: mire, yo te doy los reinos del mundo, si postrados me adorares. Ese mismo ofrecimiento lo va a hacer a los hijos, a los que estemos reinando con Cristo, pero nosotros tenemos que estar muy firmes, porque Él va a decir: ¿sabe qué? Sean ustedes gobernantes. Ustedes mismos pueden ser gobernantes. ¿Por qué tienen que depender de alguien? ¿Por qué tienen que depender de Cristo? ¿Por qué tienen que gobernar con Él? Gobiernen ustedes. Ahí es donde digo yo que es la autocracia, el gobierno del hombre por el hombre, que no se dejan gobernar por el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tenerlo muy presente. Ese Cordero de Dios, como dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe qué? Hay que entronar a Cristo en el corazón. Hay que permitir que Él gobierne sobre nosotros, porque hay algunos que no lo dejan gobernar. Que Jesucristo les dice: hagan esto, cumpla con estos principios del reino, pero no lo quieren hacer. No quieren cumplir los mandamientos o los principios que el Señor nos ha dado. No tienen a Cristo en su corazón como el Señor, o como el Rey, o el gobernante, como el pueblo de Israel. Y como lo dijeron los fariseos: no queremos que este gobierne sobre nosotros. Así lo dijeron los fariseos también. Nosotros tenemos que permitir que Él gobierne. El gobierno es el que Él tenga el control total sobre nuestras vidas, sobre todo, sobre las finanzas, sobre la familia, sobre todo. Que Él gobierne plenamente. Así que, mis hermanos, entrone a Cristo en tu corazón, porque por ahí hay unas ilustraciones donde hay personas que son carnales. Bueno, hay personas que son primero naturales y tienen a Cristo fuera de su corazón. Son naturales, no lo han recibido. Hay unos que son carnales
y tienen a Cristo dentro de ellos, pero no entronado en su corazón. Y el que está entronado en su corazón es el ego o el yo. Ese es el que gobierna sus vidas. El yo, el yoísmo, el egolatrismo, que son los peores enemigos de nosotros, los cristianos. Tienen el ego o el yo entronado en su corazón, pero a Cristo lo tienen a un lado. Y los espirituales, los maduros en Cristo, son los que tienen a Cristo entronado en su corazón. Y el ego está por allá afuera. Hay que tener a Cristo entronado en nuestro corazón, que Él gobierne plenamente nuestra vida. Solamente nos postramos ante Dios y ante Jesús como reyes, teniendo como base 7 S's. Primero, la primera S, su soberanía. Hay que reconocer la soberanía del Señor. Él es el Rey invencible. No lo pueden destruir, no lo pueden vencer. En Armagedón, allá el Señor es el que va a vencer. Entonces hay que tenerlo como el soberano. Hay que postrarnos delante de Él por su superioridad. Él es superior a todos los reyes, por su santidad, por su simpatía o su gracia, por su sabiduría, por la salvación y por su sacrificio. 7 bases que nos llevan a postrarnos delante del Señor: soberanía, superioridad, santidad, simpatía o gracia, sabiduría, salvación y sacrificio. Ahora miremos el tercer componente, cómo está conformado el reino. La tercera base es que debe estar conformado por un gobernador irrevocable. Ya hablamos de un presidente o de un rey, que es el Padre. Hablamos de un vicepresidente, que es Jesucristo, como está conformado las naciones. Hablamos de gobernantes, pero ahora este gobernante que es irrevocable es el Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a mi vida. Es el Espíritu Santo que nos hace realmente efectivos dentro del reino de Dios. Es el Espíritu Santo. Él es el gobernante. Y ese gobernante debe de gobernar también todas nuestras áreas. Hay personas que no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay personas que el Espíritu Santo les habla, pero las personas no se dejan gobernar por él. Hacen caso omiso a la palabra o al mensaje, o son oidores pero no hacedores. Les entra por un oído y les salen por el otro. No se dejan gobernar por el Espíritu Santo, no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que ser sensibles y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él. El Espíritu Santo siempre quiere guiarnos en todo, pero muchas personas no se dejan guiar por Él. El Espíritu Santo direccionaba al pueblo de Israel a través de una nube por el desierto. La nube se movía y el pueblo se movía. La nube se quedaba quieta y el pueblo de Dios ahí mismo armaba las carpas y acampaban ahí. Se dejaban direccionar ahí. Pero al final el mismo Espíritu Santo como que hasta se convierte en enemigo de ellos. Muy tremendo, porque ese era un pueblo muy rebelde. Pero el Espíritu Santo sí debe de gobernar nuestras vidas. Es irrevocable, ese gobernador irrevocable, porque no puede ser invalidado, porque ningún otro espíritu puede quitarle el lugar a él. Hay muchos espíritus, pero ningún espíritu puede quitarle el lugar al Espíritu Santo. Él es irrevocable. El apóstol Pablo dice lo siguiente del Espíritu Santo en Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, el reino de Dios no es vestido, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿Sabe por qué Pablo dice esto? Porque Jesucristo también lo menciona en Mateo capítulo 6, donde Jesucristo dice: no se preocupen por el qué comer, por el qué beber, por el qué vestir, porque eso no es el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios, y estas cosas como la comida, la bebida, el vestido vienen por añadidura. Y por eso Pablo lo dice aquí en Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es vestido, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, el Espíritu Santo es eso. El Espíritu Santo es todo. Cuando uno tiene ese carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo, uno puede experimentar todas las bendiciones del gozo, del amor, de la paz. Hay que dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Hay que demostrar que su presencia está en nuestra vida a través del fruto. Es la persona más importante de la tierra, porque 3 dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra. El Espíritu está allá, está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí en la tierra está la sangre, el agua y el Espíritu. El Espíritu está aquí en la tierra, está habitando en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos convertido en templo o en morada del Espíritu Santo. Él es la persona más importante aquí en la tierra. Claro que Jesucristo también, porque simultáneamente cuando uno recibe a Cristo en su corazón, viene también el Espíritu Santo, cuando tenemos a Cristo glorificado en nuestra vida. Pero es una persona divina, no es una persona humana, porque hay personas que se enredan y dicen: pero ¿cómo va a ser persona el Espíritu Santo si no tiene cuerpo físico? No, es que no hay necesidad de tener cuerpo físico para ser persona. Dios tampoco, el Padre tampoco tiene cuerpo físico y también es persona. Son 3 personas distintas, pero son personas divinas. Son personas divinas con unos cuerpos espirituales muy especiales, pero son personas porque tienen personalidad. ¿Sabe qué hace a un individuo persona? Lo hace el alma, lo hace el intelecto, la voluntad y las emociones. Eso le da personalidad a uno, y por eso ellos son personas, porque ellos tienen mente, voluntad y emociones. ¿O es que el Espíritu Santo, será que es una fuerza activa como piensan algunas religiones? No. Una fuerza activa no piensa. El Espíritu Santo sí piensa y sabe todas las cosas y nos enseña todas las cosas. Él tiene mente, Él tiene voluntad. ¿Sabe por qué tiene voluntad? Porque Él reparte los dones como Él quiere. Tiene voluntad. Y tiene emociones porque Él se contrista. Tiene emociones porque Él tiene amor, porque Él es amor. El fruto del Espíritu es amor. Él es persona. Una fuerza activa no puede tener eso. Pero es una persona divina, no humana. Es el gobernador del reino, el Espíritu Santo. Cristo nos envió a otro consolador, a otro gobernador, con la misma naturaleza, con la misma sustancia, para que siguiera gobernando nuestras vidas. Miremos aquí la cuarta base, cómo es que está conformado el reino de Dios. Y la cuarta base es un territorio o un estado ilimitado, un territorio. ¿Cuál es ese territorio? Aquí en el Salmo 24:1 dice que de Jehová es toda la tierra. De Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. El territorio es el lugar donde el rey ejerce su dominio y autoridad. Él es el Rey de gloria. Amén. Es nuestro Padre Celestial. Claro que yo les dije a ustedes que en ese mundo pecaminoso, el que gobierna ahí o el que reina es el demonio. Pero es en ese mundo pecaminoso.
Pero el Señor realmente, en cuanto al cosmos, a la naturaleza, Dios es el dueño y el que gobierna sobre toda la creación. Y en el corazón de cada uno de los creyentes, cuando se dejan gobernar por Él, el Señor los gobierna y Él reina en cada corazón. Un territorio. Ese territorio le pertenece al reino celestial. Miremos en la quinta base, el quinto componente del reino de Dios. Es un trono inconmovible. Recuerden que todo empieza por I. Un estado o un territorio ilimitado, no tiene límites. El quinto, un trono inconmovible, sempiterno. El Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en Hebreos 1:8 más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un trono inconmovible. Cuando uno habla del trono, que empieza aquí en Apocalipsis capítulo 4 a hablar acerca del trono, empieza a hablar del reino también. El trono y el reino están de la mano y el Señor está sentado en su trono. Es un trono inconmovible, aunque el enemigo, el anticristo, va a querer sentarse en el trono de Dios. Dice que se sentará en el trono y se hará pasar por Dios. Es en el trono, pero aquí en la tierra, cuando levanten o cuando sean reedificado el templo, allí Él se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero el trono de Dios realmente es un trono único, es un trono inconmovible, nadie lo puede mover, nadie lo puede quitar. Miremos la sexta base sobre la cual está conformado el reino de Dios. Un reino indestructible, incompatible, indestructible es el reino de Dios. Apocalipsis 1:15, ya saben pues que el ángel toca la trompeta, el séptimo, y que se escuchan grandes voces que dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nadie podrá destruir. Satanás ha querido destruir el reino de Dios y sigue ahí luchando, pero nunca lo podrá destruir. El reino de Dios no puede ser destruido. Así es, Satanás le haya formado una división en el reino. El Señor viene y unificará ese reino. Y ese que tiene ese imperio de las tinieblas, de la muerte, también será destruido. Miremos el séptimo componente del reino de Dios. Un ejército indomable. Son sus ángeles, son los ministros suyos. Dice el Salmo 103:20, Dios tiene a sus santos ángeles ministros suyos. Los ángeles están ordenados en un orden jerárquico. Dios los ordenó, y Satanás también, como imitador, también trata de hacer lo mismo con esos ángeles que se rebelaron y que son los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles, y también les hizo ofrecimientos, hizo contrataciones con ellos y les dijo, a usted yo los voy a nombrar gobernantes para que gobiernen todos estos gobiernos de la tierra. Ahí en esos gobiernos, eso hay unas potestades, unos gobernantes de las tinieblas muy fuertes. Pero este gobierno de acá, ese gobierno, esa potestad de acá en este gobierno, es que se meten allá porque es que le dan cabida. Estos presidentes van por allá a la Guajira, donde los chamanes, y se hacen riegos y le ofrecen al país al diablo, y van, y eso no. Ese pacto histórico es un pacto satánico. Un pacto satánico, porque yo vi ese ritual que hizo Petro allá con los chamanes y con los brujos. Hizo un pacto, lo puso un pacto histórico. El pacto satánicos. No, y casi todos los presidentes son ateos. Los presidentes comunistas son ateos, no creen en Dios y dicen que ellos son dioses. Y eso atacan a los cristianos, atacan a las iglesias, porque uno se convierte en piedra de tropiezo para ellos. Allá en China no pueden predicar en las calles, en las iglesias, las pocas que hay, porque eso ellos tienen que predicar es por escondidos.
pero las pocas iglesias tienen cámaras y no pueden hablar nada del gobierno y no pueden hablar nada en contra de nada, de los homosexuales, de nada. Los tienen controlados completamente. Y si ellos escuchan que están hablando algo en contra del gobierno o así, o que están llevando al pueblo a que se levanten y que protesten, entonces cierran la iglesia. Tremendo. Eso es lo que pretende este Santos. Por eso nombró aquí a un pastor que no es pastor, para tener un control sobre las iglesias. Dentro de muy poco las iglesias van a controlar, y eso es lo que pretende también el romano, este Papa León XIV. Dice que a él le dieron la orden de acabar con las iglesias evangélicas. Qué tremendo, ¿sí? Porque somos piedra de tropiezo para ellos, porque les descubrimos todo. El Señor nos enseña a nosotros para que nosotros estemos alertas y les descubramos absolutamente todo. El Señor tiene a sus ángeles, ángeles indomables, ministros suyos, ángeles ordenados de una manera jerárquica, porque el Señor lo estableció así y colocó al arcángel Miguel, que la palabra lo llama el gran príncipe, como el jefe del ejército de Dios, el que va a batallar contra Satanás y sus ángeles. Ahí lo dice en el Apocalipsis capítulo 12, que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles, y que no se halló más lugar en el segundo cielo, en esas regiones celestes, y que fue lanzado Satanás, y con la cola tumba la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles los arrastra también para acá, para la tierra. ¿Ah? Y ay de los moradores de la tierra, porque vendrá con gran furia. Eso va a ocurrir dentro de poco. Esa batalla celestial, Miguel y sus ángeles. ¿Sabe cuándo va a ocurrir? En la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 12, cuando la Virgen de Israel dé a luz a este varón, a Jesucristo, que dice que nació un varón que regirá con vara de hierro. Ahí, cuando Jesucristo venga, ese dragón va a ser lanzado a la tierra, va a haber una batalla celestial y va a ser lanzado a la tierra. Y va a perseguir a Jesucristo y va a perseguir a Israel. Pero como no puede destruir a Israel, porque Israel va a ser llevado al desierto y va a ser sustentada por 3 años y medio, 1260 días, entonces se va a hacer guerra contra nosotros, contra su descendencia o contra los que guardamos los mandamientos. Dice, tú no puedes atacar a Israel, entonces me voy contra los cristianos. Esa persecución va a ser para Israel y para nosotros. Por eso yo no sé por qué hay personas que dicen, no, nosotros vamos a ser arrebatados. ¿Cuál arrebatados? Nosotros sí vamos a ser arrebatados, pero al final ya, cuando haya resurrección de muertos, vamos a ser arrebatados, porque los que resucitan con Cristo seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso va a ser para el final ya. Pero que nosotros vamos a pagar por tribulación, ese enemigo se va a levantar contra nosotros. Pero hay mucha gente que está engañada. Mucha gente dice, no, primero, no, Señor, no va a permitir que la iglesia sufra. Que no va a permitir, entonces no hubiera permitido que sufrieran los apóstoles. Y los apóstoles no todos murieron mártires. Todos los cristianos, cuando la Inquisición, todos murieron desmembrados, tirados allá al circo romano por los emperadores. Tremendo, ¿no? Quemados en hogueras de fuego. A mí lo que más me agrada de el anciano Policarpo fue llevado ante el precónsul. Y el precónsul le dice, niegue a Cristo. Y él dice, ¿cómo lo voy a negar? Si usted no lo niega, lo tiramos al fuego. Y él dice, ¿cómo voy a negar yo a alguien que no ha hecho sino bien, que me dio salvación y todo? Para que sepa, yo soy cristiano. Y pum, al fuego, a la hoguera. Eso nos va a tocar a nosotros. El Señor de pronto salvará a algunos de la hoguera, como lo hizo con los 3 amigos de Daniel, que fueron lanzados en el horno de fuego y no se les quemó ni un cabello. Y por ahí una bendición: si pasamos por el fuego no nos quemaremos, si pasamos por el agua no nos abnegaremos, como pasó el pueblo de Israel por el mar Rojo, no se ahogaron. Pero otros sí se quemarán, pero no importa,
Así el Señor nos salve porque nos tenga para un propósito más adelante, o así ahí cumplamos ya con la tarea, pues de todas maneras es una bendición. Y yo siempre he dicho, es una bendición tan grande, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios da una bienaventuranza. Bienaventurados que son muertos por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque tendrán vida eterna. Es una bendición antes, es una bienaventuranza. Bueno, el octavo base sobre la cual está conformado el reino de Dios es que hay una constitución irrevocable. Hay una constitución irrevocable. Nadie, esos principios del reino, nadie los puede cambiar. Los principios no son negociables. Los principios siempre van a existir. Una constitución irrevocable. Están en Mateo 5 al 7. Así para ir acelerando, la novena base sobre la cual está conformado el reino de Dios es una doctrina o mensaje incomparable. ¿Ya? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál era el evangelio que Jesucristo predicaba? Decía, predicando el evangelio del reino. Cuando comisionó a los 12 o a los 70, ¿qué doctrina les dijo que predicara? Dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino y salen enfermos, resuciten muertos. ¿Verdad? Porque es que el reino de Dios tiene que estar acompañado de señales. Y así lo hizo Jesucristo. Una doctrina incomparable, la doctrina del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje del evangelio del reino? El mensaje del evangelio del reino es glorificar al Padre Celestial, predicar a su Hijo Jesucristo y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Glorificar al Padre Celestial, predicar al Hijo, toda su obra, todo su ser, la cristología, la soteriología, y ministrar en el poder del Espíritu Santo. Así se lleva el mensaje del evangelio del reino. Miremos el 10, me faltan 3. El 10, la tercera, la décima base sobre la cual está conformado el reino, de unos ciudadanos invariables. Invariables. Recuerden pues que estamos con la I todas. Unos ciudadanos invariables. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, linaje de reyes, de reino, linaje de Jesucristo, linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Unos ministros. Nosotros somos ciudadanos, ministros del reino, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6 también nos habla acerca de que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y que Él sea la gloria, y que reinaremos. ¿Saben que me gusta mucho este versículo? Dice, porque reinaremos con Él sobre la tierra. Porque algunos dicen que vamos a reinar con Él en el cielo. No, es aquí en la tierra. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miremos aquí bueno, somos el pueblo de Dios y ya saben pues que venimos a reinar. Miremos el 11, onceava base sobre la cual está conformado el reino de Dios, y es un propósito irreversible. Tenemos un propósito, mis hermanos. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo ya me he dado cuenta cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida, y yo le doy las gracias a Dios por ese propósito que Él tiene conmigo. Uno tiene que descubrir el propósito que Dios tiene con uno. Es más, yo creo que el Señor me colocó aquí en la Comuna 3 para que muchos conozcan del Señor. Porque yo he visto que el Señor siempre en la Comuna 13 me ha llevado, y desde un principio me llevó a Juan 23, que allá se abre una iglesia a través de un pastor que hay allá, aún está allá.
allá íbamos a abrir obra, pero bueno, llegó ahí. Y después aquí en el Socorro, y en el Socorro se abrió una obra. Pero era predicando en toda la comuna, en todos estos barrios de Antonio Nariño, de El Salado, de La Loma, de toda esta comuna 13. Y pasé por situaciones difíciles, porque fui muy atacado, amenazado, me tocó que salir corriendo, en una oportunidad de esconderme, hasta que ya por fin me dijeron que ya podía regresar, después de que aclararon algunas cosas, porque me estaban confundiendo con otro pastor, y me iban a quitar la vida. Y me tocó que, en el momento en que yo estaba en la iglesia, bueno, ahí llegaba gente y me quitaba el micrófono. Yo, hágame el favor y respétenlo, para ellos anunciar cosas ahí. Iban, miraban a ver si yo tenía armamento, miraban allá los equipos. Y una vez me amenazaron, me fueron por mí pues a matarme. Y llegó, que en ese momento pues estaba Alejo, y llegó Alejo en la moto, y apenas algo llegaron ellos. Y me tocó que irme como 15 días. No podía ir allá porque me tenían amenazado. Pero ¿saben qué? Yo decía, es que uno es inmortal. Yo iba allá a predicar a las casas en medio de la balacera, porque desde la caseta había un grupo, y desde por acá, desde otro morro, había otro grupo, y eso todo el día eran tirándose en bala. Y los que veían por allá, pasando por allá por El Salado y todo eso, los mataban. Pasaban gente amarrados, pero yo nunca se ve en la iglesia. Gente amarrada por ahí les iban y los desaparecían. Y ahí yo me acuerdo que había personas que me decían, ¿y a usted no le da miedo sabiendo que usted no es del barrio? Y yo le dije, no, a mí no me da miedo, porque es que yo soy del barrio. Y yo tengo un propósito muy especial en este barrio. Y yo les hablaba a ellos. ¿Sabe qué hacían ellos? Nos arrancaban la puerta para que no entraran de la iglesia. Se paraban ahí con fusil y nos arrancaban ahí. Hágame el favor y se quitan que voy a predicar. Y ahí se quitaban, les daba temor. El Señor nos da autoridad. Y predicaba la palabra en medio de esa gente. Una persona dijo, no es que usted es como del barrio, es que la gente que no conozcan acá, que vengan de otros lugares, los amarran y los matan. Pero a usted no le pasa nada. Y yo digo, es que yo soy como del barrio, y el Señor me guarda aquí para todo. El Señor me colocó aquí en la comuna 13 con ese propósito. Y por eso no es casualidad que yo esté predicando en esta comuna 13 otra vez, los días martes, que el Señor me entregó este territorio. Yo sé los propósitos que Dios tiene conmigo y cómo el Señor me ha colocado para que prepare la iglesia para estos tiempos tan difíciles. Bueno, y aquí íbamos ya dijimos la 11, ¿cierto? Un propósito irreversible. Propósitos tenemos con el Señor. No hay nada que impida que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Y por último, falta otro, el 12, una autoridad insuperable. Y hay dos tipos de autoridad, una adquirida y otra delegada. Usted ya sabe que tenemos autoridad adquirida y autoridad delegada. Delegada porque el Señor nos delega autoridad. Jesucristo dice, yo como mi Padre me dio poder y autoridad, yo se las delego a ustedes también. Y nos dio autoridad para echar fuera demonios. Una autoridad delegada, pero también adquirida. Porque cuando vencemos a Satanás, adquirimos autoridad sobre él. Como Jesucristo en las tentaciones. Fue con un propósito, para que el Señor venciera al tentador y tener más autoridad sobre él. Porque dice que cuando Jesucristo venció las tentaciones, vino con toda autoridad y lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio del Reino, diciéndole a la gente arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. La última, ahora sí, es un armamento imperante. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en Efesios 6:10, ahí está toda la armadura de Dios, un armamento imperante. A través de la armadura de Dios, ya sabemos nosotros que hay 6 o hay 5 que son defensivas para la defensa y una que es ofensiva, que es la palabra de Dios, que es como espada de doble filo. Conclusión:
De esta manera está conformado el reino de Dios, sobre estas 13 bases que hay que tener siempre presente. Y debemos de reconocer la autoridad, el gobierno y el señorío de Cristo y dejarnos gobernar por Él, para que califiquemos, para que podamos gobernar y reinar con Él. Él dice: mi Padre me asignó un trono y yo se los asigno a vosotros. Bueno, espero que tengan esto presente y que sepan ya cómo es que Dios conformó su propio reino a través de esas 13 bases fundamentales. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. A ti te alabo, a ti te bendigo y te doy todas las gracias y todas las glorias para ti, Señor. Y gracias por tenernos en cuenta, por hacernos parte, miembros, súbditos de ese reino tan especial. Siempre te he pedido, Señor, que coloque en la iglesia mentalidad de reino, que todos pensemos como reyes y que todos, Señor, estemos sujetos a ti como Jesucristo, que dice que todos los reinos que Él tiene y que todos los reinos se sujetan a Él y que Él también se sujeta a ti para que tú seas el Dios en todo. Muchas gracias, Dios soberano. Llévanos en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios bendiga.